Prepárate, porque lo que estás a punto de escuchar podría cambiar para siempre la imagen que tienes de una de las mujeres más icónicas del cine europeo, Mónica Bellucci. Belleza descomunal, elegancia inigualable y una carrera que ha deslumbrado al mundo durante décadas. Pero, ¿qué se esconde realmente detrás de su mirada enigmática? ¿Qué secretos ha guardado durante todo este tiempo? Este no es el típico relato de una estrella del cine. Es una confesión que sacudirá a sus fans, que revelará los rincones más ocultos de su pasado. Porque cuando una diosa del cine decide contar su verdad, no hay vuelta atrás. Recuerdo perfectamente cómo todo comenzó. Nací en Città di Castello, un lugar tranquilo, casi olvidado por el tiempo, en la región de Umbría. Mi madre, Maui Agustinelli, había sido diagnosticada como estéril y, sin embargo, contra todo pronóstico, llegué yo. Para mi familia, fui un milagro. Pero para mí, esa infancia marcó más de lo que muchos imaginan. Mi padre, Luigi, trabajaba en el campo. Me enseñó desde muy pequeña a respetar la tierra, a madrugar, a ensuciarme las manos. Teníamos animales, cultivos, y aunque esa vida tenía una belleza sencilla, yo sabía que no era mi lugar. Lo sentía muy dentro. Cuando íbamos al pueblo a comprar, y veía aquellos carteles con modelos de belleza imposible, algo en mí se encendía. No era solo admiración, era deseo. Deseo de escapar, de convertirme en alguien que no fuera invisible. Pero mi familia no tenía recursos. No podían pagarme vestidos bonitos, ni revistas, ni mucho menos una agencia. Por eso entendí pronto que mi única salida era estudiar, ser la mejor. Y así me lancé a la educación con una pasión que nadie se esperaba. Durante años, me sentí sola. Siempre con esa mezcla de querer encajar, pero sabiendo que yo era distinta. Me refugié en los libros, en mis sueños. Quería ser abogada. Lo deseaba con fuerza. Tenía una maestra que había trabajado en un bufete, hablaba con tanta pasión de ese mundo que pensé, yo también quiero eso. Pero la vida tenía otros planes para mí. Y confieso que durante mucho tiempo me sentí atrapada entre dos mundos, la hija del campo y la mujer que soñaba con brillar. Esa tensión, ese conflicto interno, marcó toda mi juventud. No fue una decisión, fue un salto al vacío. Yo tenía solo 16 años cuando un amigo de mi padre me vio y me dijo algo que cambiaría el rumbo de mi vida. Tienes algo. Quiero que te pongas frente a una cámara. No entendía muy bien lo que implicaba, pero acepté. Esa primera sesión fue mágica, extraña, aterradora. Pero en el fondo, sentí que algo había despertado en mí. De pronto, ya no estaba recogiendo frutas con mi padre. Estaba posando con mujeres 10 años mayores, bajo luces que no perdonaban, en un mundo que no tenía lugar para la ingenuidad. El modelaje me eligió a mí, a los 18 me inscribí en la Facultad de Derecho. Quería cumplir ese viejo sueño de ser abogada. Pero los libros costaban, las fotocopias costaban, todo costaba, y yo apenas tenía lo suficiente para pagarme una pizza. Así que comencé a trabajar como camarera en una pizzería local. No era glamuroso, era duro, pero necesario. Pronto entendí que si quería avanzar, tenía que salir de mi ciudad. Città di Castello era acogedora, pero pequeña. Y mis sueños, eran enormes. Les dije a mis padres que me iba, que Milán era mi destino, tenía miedo. Claro, pero el miedo nunca fue suficiente para detenerme. Cuando llegué a Milán, la realidad me golpeó. Compartía un cuarto diminuto con otra chica, sobrevivía con trabajos en cafés, y el estudio de derecho comenzó a parecer un lujo imposible. Entonces, tomé la decisión más arriesgada de mi vida, dejar la ley, y apostar todo por el modelaje. Empecé a tocar puertas, a buscar contactos, a ofrecerme para lo que fuera. Y fue entonces cuando conocí a alguien que me presentó a Elite Model Management. No podía creerlo. En cuestión de semanas estaba desfilando, viajando, apareciendo en revistas que antes solo miraba de lejos. Italia, luego Francia, luego el mundo. Era un torbellino. Las marcas me querían. Los fotógrafos me buscaban. Me nombraron una de las 100 mujeres más bellas del planeta. Pero lo que nadie sabía era lo que todo eso me costaba. Y justo cuando creí que había alcanzado el punto más alto, llegó una llamada inesperada. El director Carlo Vanzina había visto una foto mía en una revista y se la mostró a Dino Risi. Y así, sin haber pisado nunca una escuela de teatro, sin saber si tenía talento, me lancé a mi primer papel. Era en una miniserie. 2 capítulos. Yo era Elda, y esa pequeña aparición en la televisión italiana fue el inicio de una nueva vida.
Una vida que, con el tiempo, me llevaría a enfrentar escándalos, aplausos, rechazos, y a convertirme en algo que jamás imaginé ser, un símbolo. Pero esa historia, aún no termina. Cuando acepté aquel pequeño papel en la rifa, Roman Coppola vio una foto mía en una revista italiana. Nunca lo olvidaré. Me dijeron que se la mostró a su padre, Francis Ford Coppola, y que él dijo, quiero conocerla. Recuerdo a Coppola mirándome con intensidad, como si ya supiera dónde encajaría en su historia. Me ofreció un papel en Drácula de Bram Stoker. Rodar en Los Ángeles fue como vivir en otro planeta. Tenía miedo, pero también una fuerza que me empujaba a seguir. Después de esa experiencia, entendí que si quería dedicarme al cine, tenía que tomarlo en serio. Así que regresé a Italia, me inscribí en clases de actuación y me preparé. No fue fácil. Muchos me veían como la modelo que quiere actuar. Me subestimaban, me reducían a mi apariencia. Pero yo tenía hambre de contar historias. Hambre de demostrar que no era un adorno. Era actriz. Solo que aún no lo sabían. Durante años hice cine italiano. Aprendí, crecí, pero me sentía encerrada. Italia no invertía en grande, no creía en sus propios talentos. Así que hice lo que tenía que hacer, me mudé a París. El Pardo, luego vino Doberman. Yo después de eso, empezaron a llegarme llamadas de fuera. Hice una prueba de pantalla con Pierce Brosnan para Tomorrow Never Dies. Pero no me detuve. Y cuando Under Suspicion fue seleccionada para cerrar el Festival de Cannes en el año 2000, supe que no había vuelta atrás. Ya no era la modelo que quería actuar. Era actriz. Con todas las letras. Cuando terminamos de rodar Under Suspicion, todo está en tus ojos. Tienes esa profundidad que solo tiene alguien que ha vivido de verdad. No era un cumplido vacío. Era un reconocimiento. Y eso, lo cambió todo. Poco después, me ofrecieron un papel que marcaría un antes y un después. Malena. Esa película me abrió las puertas del mundo. Ya no era solo una actriz europea. Era una actriz internacional. Recibí ofertas de todas partes. Hollywood, por primera vez, estaba tocando mi puerta. Aunque, claro, cuando Malena llegó a Estados Unidos, recortaron 10 minutos. 10 minutos que consideraron demasiado explícitos. No les molestaba la violencia, sino el deseo femenino. Luego vino El Pacto de los Lobos. Una historia extraña, oscura, ambientada en la Francia del siglo XVII. Yo interpretaba a una espía cortesana, un personaje enigmático que apenas decían qué hacía, pero que lo decía todo con su presencia. Algunos críticos no entendieron el estilo de la película, pero el público respondió. 5 millones de espectadores solo en Francia. Más de 70 millones en todo el mundo. Fue un fenómeno. Después, Cleopatra. Pero no la Cleopatra que todos imaginan. Pero nada, absolutamente nada, me preparó para lo que vendría después. Irreversible. Una película que rompió todas las reglas. Rodada con cámaras en mano, planos secuencia imposibles, y una escena que aún hoy divide al mundo. Una escena de violación de 9 minutos. Sin cortes. Sin consuelo. Cruda. Brutal. Fue una decisión consciente. Sabía lo que hacía. Sabía el impacto. Pero también sabía que el cine no está hecho solo para entretener. Está hecho para incomodar, para enfrentar, para provocar. El estreno en Cannes fue una locura. Hubo aplausos, sí, pero también gritos. Gente que se levantó y se fue. Algunos me acusaron de ir demasiado lejos. Otros me aplaudieron por atreverme. Pero todos, absolutamente todos, hablaron de la película. En Irreversible, Gaspar Noé, el director, me dijo una vez, tu valentía no está solo en lo que haces. Está en lo que te atreves a mostrar. Y creo que tenía razón. Luego asumí un nuevo reto en Remember Me, My Love, y luego, el salto al cine bélico con Tears of the Sun. Recuerdo que Kenneth Turan dijo que mostré un temperamento feroz. Me hizo sonreír. Porque sí, Kendricks era eso. Una mujer que no se dejaba doblegar. Y yo, tampoco lo hacía. Y luego, llegó Matrix. Perséfone. Misteriosa. Seductora. Letal. Pero también, divertida, irónica, inteligente. Un personaje que parecía pequeño al principio, pero que escondía capas y capas. Grabamos en Australia. Fueron meses intensos, pero inolvidables. Kenu, Carrie Ann, Lawrence, todos increíbles. Éramos como una familia disfuncional, en un mundo donde todo podía pasar. Matrix fue un fenómeno. Más de 700 millones en taquilla. Y luego vino Revoluciones Matriciales. Con los años, seguí eligiendo papeles que me desafiaban.
No me interesaba ser solo la bella. Quería personajes con peso, con historia. Por eso, cuando Sam Mendes me llamó para Spectre, pero luego me dijo algo que me cambió la perspectiva: no quiero una chica Bond, quiero una mujer Bond. Y acepté. Lucía Sciarra fue un símbolo. Por primera vez, James Bond compartía escena romántica con una mujer que no era 20 años más joven. Fue revolucionario. Fue necesario. Después de eso, seguí explorando caminos nuevos. Aparecí en Mozart in the Jungle. Recuerdo muy bien cuando acepté interpretar a Davana Sealman. No era solo una villana, era una mujer feroz, manipuladora, poderosa, que sabía cómo moverse en un mundo dominado por hombres. Algunos me dijeron que ese papel era demasiado frío, demasiado alejado de mí, pero yo lo vi como una oportunidad. Una forma de romper con la imagen que muchos aún tienen de mí, porque sí, he pasado toda una vida luchando contra el cliché de la mujer bella. Y aún hoy, tengo que demostrar que puedo ser mucho más. Ese personaje me exigió fuerza, contención y una oscuridad que tuve que ir a buscar muy dentro de mí. Aunque algunos críticos no lo comprendieron del todo, otros valoraron esa entrega. En Sicilia, en 2017, recibí el Nastro de Argento Europeo por ese papel. Fue un momento muy especial. Volver a mi país, ser reconocida por mi trabajo y no solo por mi rostro, fue profundamente emotivo. Y entonces, algo cambió. Sentí que debía hacer algo diferente, más íntimo, más personal. Así llegó María Callas, Letters and Memoirs. Subirme a un escenario, sola, con la voz de Callas en mis labios, fue una de las experiencias más intensas de mi carrera. Era ella, pero también era yo. Una mujer marcada por el amor, por la fama, por la soledad. Estuve en Londres, París, Estambul, Los Ángeles, Nueva York. Cada noche, frente a cientos de personas, me desnudaba emocionalmente. Y lo hacía con orgullo. Porque con Callas, no se actúa, se vive. Ese trabajo me dio un nuevo premio Nastro de Argento. Pero más importante aún, me devolvió algo esencial, la pasión pura por el arte. Y hablando de Tim, sí, es cierto. Estamos juntos. Nuestra historia comenzó en 2022 y en 2023 lo hicimos público en el Festival de Cine de Roma. Él ve en mí algo que muchos no se han detenido a mirar. Y yo, lo admiro profundamente. Somos dos almas atípicas que encontraron un punto en común. He vivido en Italia, Francia, Inglaterra. He rodado en 4 idiomas. He llorado en camerinos. He reído en rodajes. Y aunque soy profundamente italiana, París también es mi casa. Miro hacia atrás y me doy cuenta de que cada paso, cada caída, cada aplauso, me ha traído hasta aquí. Y lo más hermoso de todo es que, incluso ahora, siento que lo mejor aún está por venir. No tengo nacionalidad francesa. Y sí, voto en Italia. Siempre he sido profundamente italiana. Pero mi vida se ha extendido por varios países, culturas, idiomas. Tengo una casa en Roma, otra en Lisboa, y el año pasado compré una villa en Paros, en Grecia. Necesitaba un lugar donde escuchar solo el mar, donde poder respirar sin que nadie me mire. Sobre mi educación, fui criada en el catolicismo, como la mayoría en Italia. Pero con el tiempo, me distancié. Me di cuenta de que no todas las preguntas necesitan respuestas absolutas. Me identifico más como agnóstica. Creo en algo, sí, pero no pretendo saber qué es. Para mí, la espiritualidad es algo muy íntimo, y mucho más libre que cualquier dogma. En 2018, mi nombre apareció en los medios por un tema delicado, una investigación fiscal. Las autoridades francesas revisaban ciertas cuentas y activos, incluyendo cajas de seguridad y empresas offshore en las Islas Vírgenes Británicas. Fue un momento difícil, pero lo enfrenté con calma y transparencia. Mi abogado aclaró que yo residía legalmente en el Reino Unido, no en París, como algunos afirmaban. Yo siempre he cumplido con mis obligaciones fiscales, tanto en Francia como a nivel internacional. Después, en 2021, surgieron los Pandora Papers, y sí, mi nombre estaba ahí. Pero quiero ser clara, no hubo evasión, no hubo escándalo. Solo una narrativa que, como muchas veces en mi vida, fue más sensacionalista que verdadera. No siempre puedes controlar lo que se dice de ti, pero sí puedes elegir cómo responder, con la verdad y con dignidad. Durante años, he guardado silencio. Por respeto, por protección, y sí, por miedo. Miedo a que no se entendiera, a que todo se redujera a un titular más. Pero hoy, estoy lista para hablar. Mi nombre apareció en los Pandora Papers. Muchos se preguntaron,
¿Por qué Mónica Bellucci necesita esconder algo? La verdad. No escondía nada. No me escondo de nada. Toda mi vida ha sido pública, cada paso mío ha sido diseccionado. Pero lo que nadie quiso ver, es que detrás de ese supuesto misterio financiero, había una mujer que, como tantas otras, intentaba proteger lo suyo. Mi familia. Mis hijas. Mi futuro, fue un error. Tal vez. No por lo que se hizo, sino por haber permitido que otros contaran la historia por mí. Me arrepiento de no haber hablado antes. Me arrepiento de haber dado espacio a las suposiciones. Pero aprendí. Aprendí que ser admirada no te protege del ataque. Que ser bella no impide que te quieran destruir. Y que ser mujer, te obliga a justificarte incluso cuando no has hecho nada malo. Hoy digo esto con toda la serenidad que me da la experiencia. Sí, fui investigada. Sí, cuestionaron mi nombre. Pero no encontré en mí ninguna culpa que ocultar. Porque yo no vine a este mundo a pedir permiso. Vine a construir mi vida y a enfrentar las consecuencias de mis elecciones. Y si alguien pensó que eso me iba a romper, se equivocó. Y ahora que conoces la historia detrás del mito, queremos saber tu opinión. ¿Crees que Mónica Bellucci hizo bien en romper el silencio sobre su polémica más dura? ¿Cuál de todos sus papeles te impactó más, y por qué? Te leemos con atención en los comentarios. Si te atrapó esta historia, no olvides darle like y suscribirte para seguir descubriendo los secretos, revelaciones y momentos inolvidables de las grandes leyendas del cine.